Morir duele, pero santifica. La libertad que Adán y Eva tuvieron es la misma libertad que usted y yo gozamos, con la que también podemos decirle no al pecado. Y nosotros somos olor a triunfo, al triunfo de Cristo. Pastor, si el pecado fue vencido, ¿por qué yo tengo ganas de pecar? ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer morir ese pecado? Nos envió a Cristo Jesús, y por su sangre en la cruz hoy tenemos perdón de pecados, esperanza de vida nueva, renovación de nuestra mente, y podemos avanzar porque en Él somos más que vencedores. Morir duele, pero santifica. Morir duele, pero santifica. Bueno, estamos dándole continuación al tema el dolor de la santificación. Este tema está enmarcado en la palabra que Dios nos ha dado este año, para este año, que es la santidad de Dios. Santidad. Y que el Señor nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. En esta serie ya vimos que Dios usa las pruebas, y las pruebas son dolorosas, pero las pruebas nos refinan, nos aportan mucho en el proceso de la santificación. Dios usa el desierto, y allí en el desierto nos trata, nos pule, nos transforma, pero que nosotros, de nuestra parte, también debemos rendirnos, aunque duela. Y para hoy, morir duele, pero santifica. Ya vimos rendirse duele, pero santifica. Hoy vemos morir duele, pero santifica. Y la idea de este título la estoy extrayendo del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, que dicen: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hago una aclaración. Esta enseñanza está con unos términos muy sencillos, muy comprensibles, porque esto no es la presentación de un tratado teológico. Es aquí, para nosotros, educación cristiana en unos términos comunes, corrientes, populares. Y estas enseñanzas van dirigidas a personas que tienen una lucha interna entre su espíritu y su carne, entre su espíritu y el pecado que los asedia o que los domina. Personas que, reconociendo esa condición, esa lucha, no se rinden y no renuncian al camino de Cristo. O aquellas personas que un día dijeron: no puedo más, esta lucha interior, no puedo más, y se apartaron cansados de luchar. ¿Para qué? Para que estas personas que se han rendido tengan una voz de esperanza que les guíe a disfrutar el multidimensional amor de Dios. Su amor, como nos dice en Efesios 3:18, que es ancho, largo, alto, profundo, y que sobrepasa nuestro conocimiento, y que sean llenos de la plenitud de Dios. Si usted es de los que todavía peca y le interesa abandonar el pecado, este tema es para usted. Si a usted le pasa como a mí, este tema es para usted. Pastor, ¿y cómo le pasa a usted? A mí me dan unas ganas de pecar y me aparecen unas oportunidades para pecar que usted ni se imagina.
Sin embargo, aquí estoy de pie, luchando y disfrutando el multidimensional amor de Dios y su gracia y su misericordia, que con su Espíritu Santo todos los días me fortalece, me ayuda, me acompaña. ¿Para qué? Para ser santo como Él es santo. Si a usted le interesa este tema, quédese allí porque le será de mucha bendición. ¿Qué es pecado? Como les dije que esto no es una enseñanza, un tratado teológico, voy a usar la definición de pecado que tiene el ministerio OCC o el ministerio ONN, en español Operación Niños de la Navidad, que es un ministerio que desde Estados Unidos, llamado Samaritan's Purse, dirigido por Franklin Graham, a través de la línea de ONN, lleva el evangelio y el discipulado a millones de niños alrededor del mundo. Al presentarles el evangelio, hay que explicarles qué es pecado. Y es una definición usada para niños. Yo no veo ningún problema en que la usemos nosotros los adultos, ¿o sí? ¿La podemos usar? ¿O eso será muy infantil? ¿Ah? Usémosla. Le invito a que la usemos. La definición es: pecado es todo aquello que hacemos o decimos o pensamos que no agrada a Dios. ¿Comprensible esa definición? Repitan conmigo. Pecado es todo aquello. Ahora, haga con la manito así, con el puño. No puedo hacerlo, pero haga con el puño. Tania, ayúdame a ilustrarles ahí. Con el puño golpea así en la mano. Todo lo que hacemos, decimos o pensamos que no agrada a Dios. Vamos a repetirlo unas 2 veces más hasta que quede bien claro, ¿verdad? De memoria. Pecado es todo lo que hacemos, decimos o pensamos que no agrada a Dios. Última vez. Pecado es todo aquello que está claro lo que es pecado. ¿Cuándo aparece el pecado en el planeta Tierra, en el hombre? Aparece en el momento aquel de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Qué trajo el pecado al hombre? Además de las consecuencias que están allí mismo en Génesis 3, ¿cierto? Donde está la historia de la caída, ahí hay unas consecuencias, pero no quiero ser tan amplio, sino reducirlo un poco a esa consecuencia interna, interior, o esa consecuencia general en la humanidad. ¿Qué trajo el pecado al hombre? Atención, en Romanos 5, 12 al 19 hay varias y las voy a leer. Romanos 5, 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Listo? ¿Qué trajo el pecado? La muerte. El versículo 15 dice que por la transgresión, vuelvo a leer el 12, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el versículo 15 nos dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Vuelve a repetirse que la muerte. Versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Qué trajo el pecado? Versículo 17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Se repite? Versículo 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Se repite? Condenación. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y el versículo 20 dice, el pecado reinó para
muerte. Entonces, ¿cuántas veces repetimos ahí la consecuencia del pecado? ¿Qué trajo el pecado? Muerte y condenación. Ahora, Romanos 3:23 también agrega: por cuanto todos pecaron, han pecado y están privados de la gloria de Dios. Otra versión nos dice destituidos de la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios no es compatible con el pecado. Juan 8:34 dice: les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Esclavitud. ¿Qué trae el pecado? Esclavitud. ¿Por qué pecó Adán? Yo creo que si Adán hubiera sabido todo lo que se venía después de la desobediencia, después del pecado, ¿sería que él hubiera dado el paso? ¿Sería que Eva hubiera dado el paso? Conociendo consecuencias posteriores, de pronto no, pero ellos no sabían. Ellos no sabían, ni siquiera sabían qué era la muerte. ¿Por qué pecó Adán entonces? ¿Por qué Dios tan bueno? Mire lo que permitió y en las que estamos. Mire el mundo como está, tantas cosas malas. ¿Y a qué llamamos cosas malas? A los homicidios, las guerras, los robos, esos atracos, al hambre, a la injusticia. A eso le llamamos cosas malas. ¿Por qué Dios permite cosas malas? Pero ¿a cuáles le decimos así? A esas grandes, horribles. Pero hay unas cositas chiquitas que no les decimos cosas malas. Porque esas son chiquitas, eso no le preste atención. Esas son las que hay en mí, esas no hay problema. Déjelas ahí, que pastor, con esas no se meta. ¿Por qué pecó Adán? ¿Por qué pecó Adán? Por una razón muy sencilla. Dios le ha regalado al hombre la libertad. Libertad. Es una de las más grandes virtudes. Y Adán tuvo libertad. Eva tuvo libertad. Es más, la libertad que Adán y Eva tuvieron y que con ella pudieron decirle no al pecado, es la misma libertad que usted y yo tenemos. Es la misma libertad que usted y yo gozamos, con la que también podemos decirle no al pecado. Y nosotros sí que tenemos las consecuencias mucho más claras que Adán y Eva, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la solución al pecado y su nefasta consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia que más repetimos en este texto? Muerte, condenación. ¿Cuál es entonces? Ya no lloremos sobre la leche derramada, ¿verdad? No le echemos la culpa a Adán, a Eva. Ya estamos aquí. Ya estamos untados hasta la coronilla ¿de qué? De pecado. Ya, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Hacemos como Adán? ¿Vamos a seguir usando el síndrome adámico? Señor, la mujer que tú me diste. ¿Vamos a seguir buscando culpables? Si usted y yo pecamos, fue porque ¿qué? Usted y yo quisimos y decidimos libremente pecar. ¿Amén o no? ¿Cómo hago yo para decirle, Señor, es que si no se me hubiera atravesado, no digo nada? Yo hasta ni hubiera. Señor, si no me hubiera mirado, si no me hubiera hecho, si no se hubiera metido conmigo, a lo mejor yo, que me conozco, no
hubiera cometido. Señor, si no se me hubiera presentado esa oportunidad, yo no hubiera. Pero la culpa fue de. Bueno, pecamos y punto. ¿Amén o no? Pecamos sin culpar a nadie. No culpemos ni a Adán ni a Eva, ni culpemos a las personas que nos rodean. ¿Cuál es la solución al pecado y su nefasta consecuencia? Leímos que el pecado trajo muerte. Si el pecado trajo muerte, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Para esa muerte, la solución es Cristo, el regalo de vida eterna que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿La solución para el pecado? Si confesamos nuestros pecados a Dios, dice el versículo 9, primera de Juan 1, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:30 nos dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Está hablando de usted. Dios a usted lo llamó para que se acercara a Él. Y una vez lo llamó, lo puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlo en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué fue lo que se perdió hace rato que vimos en 3:23? Fueron destituidos de la gloria, la doxa. Y aquí dice que les dio la gloria, es casi el mismo término, la misma raíz en griego, doxazo. Les dio la oportunidad de ¿qué? De volver a tener aquella posición perdida de gloria. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad de disfrutar la gloria que Dios le dio al hombre, Salmo capítulo 8, y nos da la oportunidad de estar en su presencia disfrutando su gloria. Juan 8:34 dice, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Todos estos versículos para mí son hermosísimos. ¿Por qué? Porque como les dije al comienzo, porque como a mí me dan ganas de pecar, porque como a mí se me aparecen por ahí unas tentaciones, unas oportunidades, estos versículos me están diciendo, el pecado tiene solución, tiene tratamiento. Esa mancha, esa arruga tiene tratamiento. Esa mancha se borra con la sangre de Cristo. Hechos 4:12 nos dice, solo Jesús tiene poder para salvar. El otro término que hablamos ahorita en Romanos, junto a muerte, era ¿qué? Condenación. Y dice, solo Jesús tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos trae perdón y salvación. Yo quisiera tener certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado, porque leímos unos versículos, acabo de referenciar unos versículos, y resulta que todavía hay pecado, todavía hay pecado. Si la solución es Cristo, yo quiero tener la certeza de la victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Qué me dice la palabra? Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Dice el versículo 12, pero Él, nuestro Señor Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y en el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. La palabra me está diciendo, si el Señor te perdonó para siempre ese pecado, esos pecados, y nunca más se acuerda de ellos. Esta palabra me da una certeza, ¿verdad? Que sí hay victoria de Cristo, y esa victoria de Cristo también yo la puedo disfrutar. Colosenses 2:13 en adelante dice que Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Qué belleza de texto. Es que cada versículo de estos es una enseñanza hermosísima. Tengo aquí que controlarme un poco para poder avanzar en el tema. Pero mire, si el pecado trajo muerte y condenación, aquí el texto, la palabra me dice, Dios nos dio vida. Y no para estar solos, en unión con Cristo. ¿Cuándo? Al perdonarme todos, dígale al que está al lado, todos. Me perdonó todos. Me dio vida y me perdonó todos los pecados. Dice el versículo 14. Y anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Teníamos un pagaré, un documento en el que aparecíamos con una deuda larga que la ley no fue capaz de proveer lo suficiente como para que pagáramos esa deuda con lo que ella establecía. Esa deuda era larga. Se está hablando de un documento, de un pagaré, de un acta, de un compromiso. Eso estaba, como quien dice hoy, legalmente hablando, firmado. Esa letra, ese pagaré estaba firmado. Y vino Cristo, cogió ese documento y allá en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Hizo esto. Rasgó ese documento y la deuda que usted y yo teníamos quedó saldada. Se rompe el documento, se acabó la deuda. Allá en la cruz del Calvario, Cristo acabó con toda nuestra deuda que había generado el pecado y que era imposible pagar cumpliendo los requisitos de la ley. Dice el versículo 15, y desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Oiga, los desarmó, le quitó los argumentos. ¿Qué puede decir ahora el acusador? ¿Qué puede decir ahora cualquier poder o autoridad si quedó desarmada? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él los exhibió camino a la cruz, allí en la cruz, 3 días en lo más bajo. Tercer día, su resurrección, su exaltación, es el gran desfile victorioso, desfile triunfal de Cristo sobre el pecado. Eso es una marcha triunfal. Y el término que se usa aquí en griego es driasmbeu.
Driansbeu, ese es el término para referirse a el desfile triunfal que nos habla Colosenses. Pero voy a mencionar el mismo término en 2 Corintios 2, 14 al 16, que dice: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo. ¿Nos hace participar de qué? Del triunfo, de ese Driansbeu de Cristo. Y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. 2 Corintios 2, del 14 al 16. Entonces el término Driansbeu en griego traduce el triunfo o la marcha triunfal. ¿A qué se refiere? Visualicemos esto. Ustedes saben que Pablo estaba en la época idioma griego, época de los romanos, del imperio romano gobernando. Entonces, cuando ellos iban a la guerra y regresaban, ¿qué era el desfile triunfal? Era un acto en que los generales romanos celebraban al volver de sus campañas militares. Entonces, sabían que habían ganado las batallas y los esperaban en la ciudad. Los esperaban, les hacían la calle de honor, les hacían ese desfile triunfal, triunfo, y ellos entraban, la gente aplaudía, la gente celebraba. Delante de ellos iban personas que iban regando en el camino perfumes, iban regando inciensos. Ellos iban delante y iban ahí en ese desfile triunfal. Y los generales, ¿cómo se sentían? Ganamos, hemos vencido. El glorioso imperio romano, el ejército del imperio romano ha vencido, ha conquistado. Y era el gran desfile triunfal. Por eso aquí nos está Pablo haciendo esa comparación. ¿Cuál comparación? Que Cristo es quien triunfó. Y lo bueno es que dice, Dios nos hace partícipes de ese desfile triunfal. Él triunfó a través de todo ese paso por la cruz. Es el vencedor. Es el que merece la calle de honor. Es el que merece los aplausos, el reconocimiento. Sin embargo, con ellos venían algunos cautivos de guerra que eran para muerte, otros para esclavitud. Sin embargo, nosotros no estamos en la lista de los cautivos de muerte ni de esclavitud. Nosotros somos de los que vamos esparciendo perfume e incienso, y por eso ahí nos dice que somos grato olor. Usted y yo vamos regando un olor. Cuando alguien sentía ese olor, ¿a qué le huele? ¿A qué le huele? A triunfo. Ese perfume, ese incienso, si la persona no estaba en el desfile en la calle, si estaba por allá dentro de su habitación y sentía el perfume allá en su habitación, ¿qué podía decir? Me huele a triunfo. Llegaron, ganaron. Y nosotros somos olor a triunfo, al triunfo de Cristo. Gloria a Dios. Para mí esto es maravilloso. Para mí esto es muy, muy, muy maravilloso. Pero entonces usted me pregunta, como yo estoy hablando en esta mañana aquí a gente ¿qué? Que todavía están en la carne. Sí, todavía a ustedes les dan ganas de pecar, así como a mí. ¿Y han tenido oportunidad para pecar? ¿Sí? Y han pecado. ¿Aprovechó la oportunidad?
Sí, y yo también. Y por eso es que no puedo lanzar la primera piedra, porque fue que yo también aproveché la oportunidad del pecado. A mí me impresiona algunas personas que hablan o predican condenando, señalando, como si ya estuvieran allá en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, somos vulnerables y estamos en la lucha. Y nuestro objetivo es que seguir triunfantes. Entonces, usted me pregunta, pastor, si el pecado fue vencido, ¿por qué yo tengo ganas de pecar? No está enseñando que Cristo venció el pecado en la cruz. Si eso es así, ¿por qué yo todavía peco? La respuesta, escuche, a esa inquietud que alguno pueda tener es: Cristo venció el pecado de todos pagando el precio que le tocaba pagar a usted. Pero a usted le toca vencer el pecado que todavía quedó en su carne. Y eso usted lo va a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Hay que entender el estado de la carne, el estado de la carne. ¿El Señor perdonó todos nuestros pecados? Sí, pero esta carne en la que seguimos viviendo quedó en un estado. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, de la que fuimos perdonados, ¿verdad? Despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Está cómo? Viciado. Viciado del griego seiro, que significa corromper. Esta carne está ¿cómo? Corrompida o destruida, extraviada, viciada. Así está como esta carne. Mis pecados, mis culpas, mi deuda que tenía con el pecado, que no podía pagarla de ninguna manera, Cristo la pagó. Pero yo seguí viviendo ¿dónde? Mi espíritu siguió viviendo en esta carne, en este cuerpo que está viciado, está corrompido, está dañado. Y sabe, le voy a dar una triste noticia. Este cuerpo está tan viciado, tan dañado, tan deteriorado, que no tiene arreglo aquí en la tierra. Ay, pastor, esas palabras de ánimo que usted me está dando. Vamos a entender que es un proceso, día a día. ¿Por qué entonces usted todavía tiene ganas de pecar? Diga, porque mi cuerpo está viciado. Entonces, para iniciar el nuevo proceso día a día, el versículo 23 me dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hay que hacer para empezar el proceso? Renovarse en la mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Me toca empezar ese proceso. Cambiar mi mente y empezar a tomar de aquel vestido e ir implementando todos los días ese vestido en mi vida. Ahora, note que este versículo no dice renueve la carne. ¿Cierto que no dice así? Y ningún versículo en la Biblia nos dice renueve la carne. ¿Qué es lo que hay que renovar? La mente. Este cuerpo, mi hermano, hay que cuidarlo. Sí, hay que cuidarlo. Eso sí dice la Biblia. Hay que cuidar el templo del Espíritu. Pero no nos dice que hay que renovarlo. Ahora, la prioridad debe ser ¿qué? La mente y luego el cuerpo. Porque hoy vivimos en una sociedad donde primero es el cuerpo y mente por ningún lado. Mente por ningún lado. Basta usted entrar a una red social y darse cuenta los que ganan
millones y millones en sus cuentas bancarias, y mírele a algunos sus cuerpos admirables estéticamente, pero su cabeza vacía. ¿Cómo que su cabeza vacía? ¿Qué es lo que comparten edificativamente en sus videos? Hablando de una gran mayoría, nada. ¿Qué dice la palabra? Renueve ¿qué? La mente. Y el orden está un poco alterado en el mundo. Ahora, esto de renovar la mente y dejar el pecado no es un milagro automático, es un proceso para ejecutarlo día a día. Aunque muchas personas, cuando llegan a los pies de Cristo, en ese momento que se arrepienten, logran cortar una cantidad de pecados impresionante. Hay personas que llegaron a Cristo y llegaron borrachos y fue su última borrachera. Borrachos llegaron a la iglesia, pero fue su última borrachera. Llegaron bajo efectos de la droga, llegaron en otro tipo de actividades, pero fue su último. En ese encuentro con Dios lograron cortar con ese pecado que era tan grande, tan visible. Lo lograron. Sin embargo, les toca seguir luchando con otras cosas. Otros les toma más tiempo vencer esos pecados. A ambos, al que lo logró automáticamente, al que lo logró con el tiempo, los asiste el Espíritu Santo. Y a usted y a mí nos ayuda el Espíritu Santo. Y por eso es que mientras estemos en vulnerabilidad, estemos propensos a caer, no debemos lanzarle piedras ni señalar a nadie, sino extender una palabra de esperanza al que se encuentra hundido, perdido en su pecado. Romanos 8:12 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio. ¿Qué se hacía en el sacrificio? Se llevaba un animalito y se hacía morir. Se sacrificaba. Ofrezca su cuerpo como ¿qué? Como un sacrificio vivo. En otras palabras, coja su cuerpo y hágalo morir para que su cuerpo muerto pueda quedar vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio. Hágalo morir para que le quede como vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 4:16 nos dice: por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Dígale al que está al lado: a pesar de todo, no desmayo. No desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. El interior ¿qué? Se renueva día a día. Ay, Dios mío. ¿Podemos clasificar los pecados? ¿Los agrupamos, los clasificamos? Primera de Juan 1:8 nos dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es fácil caer en el moralismo, en el fanatismo, para tratar de mostrarnos impecables ante los hombres. Pero ante Dios, ¿lograremos engañar a Dios? Entonces tendemos a clasificar los pecados en pecados condenables que aseguran el cupo derechito para el infierno. Y si esa persona muere hoy, se va para el infierno. Aseguramos
¿Por qué? Porque ese pecado de esas personas son pecados muy grandes, se va para el infierno. Pero también se clasifican pecados como graves. Ahora, hay pecados más tolerables. Y hay otros pecados tan insignificantes, tan chiquitos como los míos, que esos ni les prestemos atención. ¿Clasificamos los pecados? Dígame si sí o no clasificamos. No quisiéramos y no debemos, porque no hay clasificación. Y no importa cómo los clasifique. Lo único que yo quiero decir con esta frase o esta pregunta, si podemos clasificar los pecados, es que para Dios solo hay pecado. Punto. No hay tamaños, no hay colores, no hay excepciones, no hay exenciones, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, todos tienen una solución, y la solución es la sangre de Cristo. Voy a comentar algunos pecados que se relacionan en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:5, que es el texto donde tomamos el título para este tema de hoy, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La traducción en lenguaje actual dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen los malos deseos. No busquen amontonar dinero. Es lo mismo que adorar a dioses falsos. Gálatas 5:19 dice: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Efesios 4:26 nos dice: el enojo. ¿Y por qué llego aquí y hago una pausa? Porque es que ya esos son los pecaditos chiquiticos de los que yo tengo, que no se notan mucho y de los que no me gustaría que hablaran tanto. Porque si me hablan del homicida, del adúltero, del homosexual, esos pecados grandes van para el infierno. En cambio, pues, el enojo, no, eso Dios me entiende. El Señor me entiende. El 26, estoy en Efesios 4:26, el enojo. 27, el hurto. El 29, palabras corrompidas. No, pastor, es que esa es mi forma de hablar. No es que yo sea grosero ni nada, sino que esa es mi forma de hablar. ¿Sí? O sea que ese pecadito chiquitico no hay problema. Contristar el Espíritu Santo. Versículo 31, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. ¿Qué hay que hacer con eso? Cortarlo. ¿Será que eso le agrada a Dios? ¿Hay que cortarlo porque le agrada a Dios? Segunda de Corintios 12:20, nueva versión internacional, nos dice: peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes. Oye, pastor, se le rayó el disco ahí en chismes. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, es que el chisme no es nada, hermanos. El chisme no, eso no se me nota, eso es un pecado chiquito. Eso no, yo creo que eso ni cuenta como pecado. Arrogancias, alborotos. En esta lista de pecados, cierto que tendemos a clasificar, díganme sí o díganme no. Cierto que tendemos a hacer una clasificación a los que son más graves. ¿Y cuáles son los menos graves? Esos que yo tengo por ahí, eso no es tan grave, pastor. No le pare bolas a eso. ¿Por qué hay que hacerlos morir? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlos morir? Le voy a dar solo 4 razones así rapiditas. Primero, Colosenses 5:5 es una orden: haced morir, punto. Amén. Haced morir. Ya. Hay otra razón, si hay más,
pero suficiente con que usted entienda que es una orden. Segundo, esta es la voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Por qué hay que dejar el pecado? Porque esa es la voluntad de Dios. Colosenses 5:6 nos dice: todo esto hace que Dios se enoje. El pecado hace que Dios. Gálatas 5:21: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por esas 4 razones, y habrán más, hay que hacer morir el pecado. ¿Y cuánto tiempo tengo para hacer morir ese pecado? ¿Cuánto plazo tengo para dejar ese pecado? ¿No hay tiempo? ¿Ah? ¿Sí entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene usted para cortar ese pecado? Como cuando usted le pregunta o el médico le dice: a usted le queda tantos días de vida. ¡Ay! ¡Qué frase tan desagradable, triste, dolorosa, horrible! Que el médico le diga: a usted le quedan 30 días de vida. Eso es lo que le queda de vida. Ahora, ¿cuántos días le quedan a usted para pecar? ¿Cuántos días le da Dios para que usted siga en ese pecado? Dios me entiende, Dios me comprende. Yo puedo dejar este pecado por ahí dentro de 8 días. Todavía me quedan 8 días para disfrutarlo. Todavía me quedan 30 días. Vea, es que usted no sabe, yo vengo luchando con esto hace 5 años y no he podido. Sí, pero mire, pero es que todavía yo quiero seguir pecando y me quedan otros días para pecar. ¿Cuántos días tenemos para hacer morir el pecado? Si usted identificó el pecado, propóngase a hacerlo morir ya, de una. No estoy diciendo necesariamente que lo va a lograr. Le estoy diciendo, dele el machetazo ya, porque no tenemos licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. Bueno, después de todo esto que estamos hablando del pecado, la última pregunta: ¿cómo hago para hacer morir ese pecado, pastor? ¿Cómo hago para hacerlo morir? ¿Quién me ayuda? ¿Qué ayudas tengo? Voy a mencionar 8 ayudas y no voy a desarrollar ninguna. Para la próxima clase, este será el desarrollo. Pero quiero que sepa que usted sí puede hacer morir la carne, sí puede hacer morir ese pecado, que usted sí tiene ayudas. ¿Cómo cuáles? El Espíritu Santo. Ah, pastor, yo sabía. Todo lo que voy a decir, ya usted lo sabía, le anticipo. El Espíritu Santo. Usted tiene a un sumo sacerdote. 2. 3. Usted tiene unas promesas. 4. Usted tiene la mente de Cristo. 5. Usted debe desarrollar mentalidad de muerto. ¿Cómo así? ¿Cómo suena eso? O sea, usted debe pensar como piensan los muertos. ¿Quiere saber cómo piensan los muertos? Venga a esa clase y le enseño cómo piensan los muertos. También usted debe tener mentalidad de vencedor. Hoy vimos un poquito del triunfo, ¿verdad? Mentalidad de vencedor. Usted debe 7, tomar una decisión radical. Y 8, usted debe
tener la visión de la cruz, lo que significó la justificación allí en el cuadro de la cruz. Cada una de ellas son ayudas suficientes para que esa lucha interior se fortalezca cada día y el pecado que hay en mí sea derrotado, y así pueda atender esta palabra con que empezamos hoy en Colosenses: haced morir. Sí podemos hacer morir, tenemos cómo hacer morir. Pero solo quiero concluir recordando que el pecado fue catastrófico para la humanidad, pero que el amor de Dios multidimensional y su gracia nos envió a Cristo Jesús, y por su sangre en la cruz hoy tenemos perdón de pecados, esperanza de vida nueva, renovación de nuestra mente, y podemos avanzar porque en Él somos más que vencedores. Dios les continúe bendiciendo.